Buenos días, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Hoy traigo un vídeo que me hace mucha ilusión. El tema del que vamos a hablar es probablemente uno de los temas por los que me hice este canal. Vamos a hablar de una teoría muy interesante que vincula a los políticos con la psicopatía. Eh, para esta teoría quiero saludar y mandar un agradecimiento a Marina Morán, psicóloga por la Universidad de ICADE de Madrid. Es una gran psicóloga, fantástica. La podéis buscar por internet, es maravillosa. Y quiero agradecerle a Marina Morán porque me ha ayudado mucho con el tema de psicopatía, de psicología en general y de psicopatía en específico, ya que yo más o menos controlo el campo de ciencias políticas, pero evidentemente el de psicología no. Así que desde aquí, pues un afectuoso saludo para Marina Morán. Bueno, hoy vamos a vincular, a asociar, a relacionar, a reunir, a fusionar al político con la psicopatía. No a todos los políticos, no al alcalde de tu pueblo, ni al concejal de tu pueblo, ni a un diputado que está ahí en el Congreso de los Diputados sin más, sino esto va con los líderes políticos, los que son capaces de llegar hasta ahí arriba. Hoy tengo más guión que otros días, porque la verdad que es un tema muy profundo, no sé cuánto va a durar el vídeo. Tampoco intentaré explayarme demasiado, porque la verdad que últimamente no he subido un vídeo, en estos últimos 6 días no he subido ningún vídeo porque he estado un poco ocupado y también tengo otras cosas que hacer, desgraciadamente. Así que tampoco me quiero explayar demasiado, pero bueno, ¿por qué asocio a los líderes políticos de cualquier régimen? Ahora mismo toca el democrático, pero vale para dictaduras, monarquías, repúblicas, autocracias, vale para cualquier tipo de líder político o líder sindical, líder de la oposición, en fin, cualquier asociación que esté relacionada directamente con la política y ejerza poder en la política. ¿Por qué digo esto? Básicamente el entorno político es súper atractivo para los psicópatas. La política ofrece unos incentivos, ofrece grandes incentivos para estos personajes que claramente tienen rasgos psicópatas y narcisistas de primer grado. A este tipo de personajes se les denomina psicópatas integrados en la sociedad. Y claro, estos psicópatas son seducidos por el poder. No sé si lo sabíais, supongo que muchos lo sabríais, otros no. La psicopatía es un rasgo que muchas personas nacen con él, pero que no es obligatoriamente desarrollado por las personas que nacen con él. Es decir, una persona en un entorno de psicópatas es muy probable que se convierta en un psicópata, sobre todo si está en un entorno de psicópatas desde una edad temprana o ha sufrido abusos desde una edad temprana, pues pueden tener estos rasgos psicópatas o convertirse en un psicópata. No sé si sabréis que este rasgo psicópata se encuentra en el lóbulo frontal, y a los que os guste el true crime sabréis de famosísimos asesinos en series los cuales han tenido un golpe de pequeños en el lóbulo frontal que ha ayudado a desarrollar su rasgo psicópata. Y voy a comparar mucho a los políticos con los asesinos en serie, porque básicamente tienen rasgos muy parecidos, evidentemente son psicópatas. Para el asesino en serie, lo que hace esa serie de asesinatos es su obra, y por eso muchos se entregan cuando no los pillan, no los descubren, porque ese narcisismo extremo que tienen les impide, básicamente les molesta que nadie conozca su obra, que es así como llaman, ¿no? A ese cúmulo de asesinatos. Con los políticos también pasa algo parecido, ellos lo llaman legado. Para ellos también es su obra, la obra de su vida. Para el asesino en serie eso es la obra de su vida, para el político es su legado. ¿Por qué los junto? Pues porque el asesino en serie está dispuesto a hacer lo que haga falta para conseguir su objetivo, muchas veces de sentirse poderoso, ¿no? El político es igual, y por eso esa famosa frase de el fin justifica los medios,
que mucha gente cree que está escrita en El Príncipe de Maquiavelo, lo cual no es cierto. Es algo que se saca, es una idea que se saca de ese libro, pero no sale, no sale de ese libro. Y claro, a mí me gusta una frase que dice que cualquier político puede encontrarse en El Príncipe como cualquier hombre puede encontrarse en El Quijote. Y me parece que la verdad que tiene bastante sentido. Los políticos al final, los líderes políticos, vaya, son todos psicópatas porque en el entorno en el que están rodeados por psicópatas que quieren llegar al poder. Al final el psicópata lo que más le gusta es el poder, la sensación de poder, de estar por encima de los demás. La política ofrece eso, por eso decía que la política tiene grandes incentivos para este tipo de personajes. Entonces, su fin último es mantenerse en el poder. Y entonces harán lo que sea necesario para llegar al poder y mantenerse en el mismo. Por eso, estadísticamente, los líderes políticos tienen que ser, por definición, psicópatas. Porque si tú eres una persona normal, no psicópata, y estás compitiendo dentro de un partido político para llegar a la cabeza del partido, o a la dirección del partido, o a ser ministro, o a cualquier tipo de las más altas esferas de poder, tú que eres una persona normal te vas a enfrentar a psicópatas que están dispuestos a hacer lo que haga falta para llegar hasta ahí. Y tú no estás dispuesto a hacer eso. Es decir, yo, por ejemplo, si mi objetivo es ser rico, pues intentaré hacerme rico de una manera más o menos legítima, pero no estaré dispuesto, por ejemplo, a matar a nadie para llegar a ese objetivo. Un psicópata, para llegar a su objetivo, es capaz de matar a quien sea y hacer lo que haga falta. Por eso, por definición, el líder político va a ser un psicópata. Porque es imposible, estadísticamente hablando, siempre va a haber excepciones, pero estadísticamente hablando es imposible que la persona que no está dispuesta a llegar hasta el final le gane la partida al psicópata, que sí está dispuesto a llegar hasta el final. ¿Es posible que existan a lo largo de la historia excepciones? Creo que los padres fundadores de Estados Unidos podríamos decir que son una de las excepciones porque realmente crearon una constitución que defiende al pueblo del gobernante y no al revés, como son casi todas las demás constituciones. Y aquí me gustaría también entrar en los regímenes, los diferentes tipos de regímenes. La gente tiene una idea de que la democracia es un invento para nosotros, para el pueblo, es un invento que nos más o menos da el poder, yo lo llamaría ilusión, de poder participar en las decisiones del Estado o poder marcar un rumbo como sociedad de cómo queremos ser gobernados. Realmente la democracia no es eso, la democracia es un sistema político hecho para y por los políticos. Y os voy a explicar por qué. En los antiguos regímenes, cuando un psicópata de estos llegaba al poder, tenía que purgar a todos los que estaban antes. Y no purgar, como digo en otros vídeos, que como, pues yo que sé, en las purgas de Vox o las purgas de Sumar, en las que, bueno, pues básicamente eliminas a nivel político a tus contrincantes. No. En los antiguos regímenes, si tú querías llegar al poder, tenías que purgar al anterior gobernante. Es algo normal, porque siempre va a ser un enemigo político, siempre va a ser un contrincante. Y además tienes que vender la idea de que él era muy malo y tú eres muy bueno, por lo tanto él tiene que pagar un precio y tú tienes que gobernar. ¿Qué es lo que pasa? Estos psicópatas llegan a la idea, a la conclusión de que quieren seguir jugando al juego del poder, pero no quieren ser purgados en el proceso, básicamente, porque al final, a lo largo de la historia, hemos visto que el poder dura lo que dura, porque es muy difícil mantenerse en el poder. Hay algunos que han durado más, pero lo normal es que ni siquiera los mayores tiranos duren más de 15, 20 años en el poder sin que les saquen de en medio. Entonces la democracia está hecha joder, que se me va la pinza. La democracia está hecha por y para estos psicópatas para poder llegar al poder y ser quitados del poder sin morir. Es decir, ahora me toca a mí, luego te toca a ti, nosotros competimos por la presidencia, pero el día que me toque a mí no te voy a matar y el día que te toque a ti no me vas a matar ni a mí ni a los míos. Es eso básicamente la democracia, son unas reglas del juego para los psicópatas.
Antes pues estaban las monarquías en las que entre la propia familia se mataban con tal de llegar al poder. El rey emérito supuestamente accidentalmente mató a su hermano, que su hermano era el heredero legítimo, y lo mató y fue él el que heredó el trono. Pues eso pasaba en las familias, imagínate en un sistema democrático en el que cualquier psicópata puede entrar a jugar al juego. ¿Qué es lo que pasaba en las monarquías? Pues que al final los psicópatas se disputaban ser la mano del rey, que era básicamente el puesto más alto que un noble podía llegar, ¿no? La mano del rey, que al final es como gobernar. Y entonces, estos psicópatas, su fin último es mantenerse en el poder, harán lo que haga falta para mantenerse en el poder, y un tema que es muy interesante es la ideología. ¿Qué pasa con la ideología? El político tiene una ideología, el psicópata tiene una ideología. Evidentemente su ideología es el yo mismo, el narcisismo extremo, pero sí, tienen ideología, tienen unas ideas. Unos serán pues, más liberales, otros serán más socialdemócratas, unos serán tiránicos. El caso es que por mucha ideología que tengan, están dispuestos a no utilizar su ideología y utilizar otras con las que probablemente estén en desacuerdo con tal de llegar al poder. Ejemplo, un político puede ser capitalista o que le guste las ideas austriacas, ¿no? De liberalismo, pero con tal de llegar al poder, utilizar la ideología comunista. Si ve que el entorno es más comunista, pues utilizará una ideología más comunista con tal de llegar al poder, por mucho que deteste el comunismo. Eso es lo que hace un político. Utiliza la ideología como una herramienta, no como un faro moral por el que guiarse, ¿no? Entonces, esta gente tiene una moral inexistente, utilizan la palabrería para ocultar sus hechos, ¿no? Esto lo podemos ver constantemente en la política española, ¿no? Que para un mismo hecho unos dicen una cosa y otros dicen otra, unos dicen que está muy bien, otros dicen que está muy mal, y al final el hecho es el mismo. Sin embargo, utilizan la palabrería para llegar hasta ahí, ¿no? Y este tipo de psicópatas, además, pues son personas que tienen encanto, tienen labia, por supuesto, tienen falta de empatía, tienen un encanto superficial, y, a diferencia de lo que muchos creen, son muy trabajadores. El político es muy trabajador. El político, por lo menos de primer nivel. Se levanta pronto, va a una oficina, se reúne con tal, se reúne con el otro, se hace unas fotos, habla con la prensa. O sea, el político de primer nivel está a casi las 24 horas del día trabajando, incluso los fines de semana. Entonces, fijaos a qué nivel son estos psicópatas, a qué nivel ansían el poder, que les da igual que ese nivel de trabajo, que es muy duro, les coma físicamente. Por ejemplo, uno de los casos más claros es el de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez está dispuesto a estar en el poder a pesar de que le está cayendo la más grande, ¿no? Y se le ha visto físicamente cómo ha empeorado. Y sin embargo, él no está dispuesto a salirse del poder por las buenas. ¿Por qué? Porque el psicópata, la sensación de poder, de estar por encima de los demás, esto pasa con los asesinos en serie, con los violadores, esa sensación de superioridad es lo que les llena, es su fin, es su objetivo. Entonces, les da igual que por culpa del nivel de trabajo que tienen puedan perder amistades o puedan perder a su círculo más cercano porque no les pueden dedicar tiempo con tal de no ni siquiera estar en el poder, sino tener la mínima posibilidad de obtenerlo. Porque, claro, nos podemos centrar en los Pedro Sánchez, los Donald Trump, yo qué sé, Merkel, Obama, Mariano Rajoy, nos podemos centrar en líderes políticos, pero también hay que ver a la gente que está por detrás intentando llegar hasta ahí, porque todo el mundo tiene su caminito. No se es líder de una nación o líder de un partido de la noche a la mañana, ¿no? Esta gente se lleva preparando toda la vida para el momento, para estar preparados para el momento en el que les llegue la oportunidad de poder dar el salto, estar totalmente preparados y, y poder ganar. Normalmente esta gente siempre se prepara al mejor momento, son muy pacientes, son gente muy inteligente.
¿Qué es lo triste de todo esto? Que al final vota a un partido u a otro con tal de que esa persona llegue al poder y pueda implantar la ideología que uno defiende. ¿Qué es lo triste de todo esto? Que al final, si tú quieres, por ejemplo, tener un país más conservador, tienes que votar a psicópatas que están utilizando tu ideología para llegar al poder. Pero siguen siendo psicópatas, aunque sean de los tuyos, pero igual ni siquiera son de los tuyos. Probablemente estén usando esa ideología con tal de llegar al poder. Lo hemos visto hace poco, hacíamos el vídeo de Feijóo, en el que explicábamos cómo pasaba de ser más socialdemócrata a ser un poco más conservador. Pasaba de las familias más centristas del Partido Popular a las familias más de derechas. También me gustaría decir que en estos temas, eh, eh, en estos temas, además es una frase también que sale en El Príncipe, el que engaña encontrará siempre a quien se deje engañar. No solo está el ejemplo de los políticos. Los políticos, todo el mundo está de acuerdo en que son malos, o que son corruptos, o que son psicópatas, pero todo el mundo cada 4 años va a votar. O no todo el mundo, pero una gran parte de la población va a votar, más del 50% de la población va a votar, de la población que tiene derecho a voto. Entonces, todo el mundo siempre, yo desde pequeño he escuchado que los políticos son malos, los políticos son malos, los políticos son malos, pero en cuanto llega a campaña electoral, todo el mundo se ilusiona, la izquierda con la izquierda, la derecha con la derecha, todo el mundo va a votar y al final votando estás legitimando este sistema creado por psicópatas, para y por psicópatas. Unos ejemplos de personas que engañan a gente que se deja engañar es claramente el ejemplo de Yados o el de Andrew Tate, el de Bell Gibson, la influencer esta que curaba el cáncer, Charles Manson, es un ejemplo súper práctico, o mismamente Rodrigo Rato. Esto me recuerda además un poco a la hipnosis, ¿no? Si tú no quieres ser hipnotizado, es imposible que te hipnoticen, ¿no? Por lo menos si estás en ti mismo. Otra cosa es que te droguen o que hagan cosas que faciliten esa hipnosis, pero si tú no quieres ser hipnotizado, no te van a hipnotizar, ¿no? Pues con la política pasa lo mismo. Si tú no quieres ser engañado, no te van a engañar. Pero claro, esta gente, en cuanto llega las campañas electorales, tiran del sentimiento de, no sé, de ilusión, digamos, ¿no? Y engañan a la gente. Y es normal, ¿eh? Es normal. A mí me han engañado muchas veces también. Al final uno se va dando cuenta, según pasan las administraciones, lo ves en otros países, que al final es un poco todo lo mismo. Día sí y día también. Entonces, claro, es normal que engañen a la gente más joven. Es normal, porque no han vivido lo suficiente o no hemos vivido lo suficiente para ver la realidad. Pero a mí me sorprende que engañen a gente de más de 30 años. ¿Cómo es posible que pase eso? Te tienes que dejar engañar para que pase eso. Pero bueno, básicamente creo que ya he hablado de todos los temas que tenía en el guión. Eh, es un tema por el que me fascina la ciencia política. Gracias a esto he podido entender las ciencias políticas, porque tú puedes entender las ciencias políticas, pero con esta visión de que el político es un psicópata, entiendes todo mucho mejor. Entiendes muchísimo mejor los movimientos del tablero, las cosas que pasan, las purgas, los cambios ideológicos, las directrices de los partidos políticos. Se entiende mucho mejor desde este punto de vista. Es un tema que poco a poco se está volviendo más académico. Me ha costado encontrar estudios que hablen sobre esto, pero yo llevo con esta teoría 2 años y de estos 2 años hacia aquí he visto cada vez pues más libros y más estudios, incluso periódicos que hablan sobre este tema. He visto un artículo muy interesante de la BBC y de El Debate. Así que bueno, me agrada que este tema pueda tener su foco académico, ¿no? Que se pueda investigar, se pueda estudiar, que salgan tesis, teorías y papers y, en fin, todo tipo de cosas. Así que bueno, muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado. Ha habido en un momento del vídeo que me he liado un poco con las palabras,
pero bueno, es que al final hago estos vídeos, no sé qué durará, 30 minutos, a ver. Sí, unos 20 y pico minutos, 20 minutos es un poco complicado hablar tan largo y tendido sin hacer ningún corte, pero bueno, me gusta hacerlo así para que se vea que sale todo del tirón. Y nada, pues me alegro de que hayáis visto el vídeo, los que hayáis llegado hasta aquí, y pues nada, nos vemos en el próximo. Un saludo. Adiós.